Evangelio según San Juan. Ha sido de mucha bendición para mi vida estar estudiando el Evangelio de Juan en el capítulo 4. En verdad que es una cosa muy profunda todo lo que ese Evangelio y de manera puntual ese capítulo ha traído para mi vida, y yo espero también que con la ayuda del Señor sea para la tuya. Juan capítulo 4, versículos 25 al 26. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículos 25 al 26. ¿Podemos leer, iglesia? Amén. Sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Padre, te damos gracias por la manifestación de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y en nuestras vidas, como ocurrió en el corazón y en la vida de esta mujer. Padre, gracias por todo lo que has hablado a la vida de muchos de nuestros hermanos a lo largo de los siglos, después de esta tremenda escena, Dios mío, que ha quedado retratada como una pintura mucho mejor que las de Leonardo da Vinci y plasmadas allí en estos 4 evangelios, porque eso es lo que son los evangelios, pinturas instantáneas grabadas, Señor, a base de letras de lo que nuestro Salvador y Dios Jesucristo hizo mientras estuvo acá en la tierra. Gracias, Padre, porque a ti te ha placido que esos breves relatos que han sido, Padre Celestial, tal vez ni el 5% de lo que el Señor hizo, aún así, nuestro querido Dios, son de impacto porque tu palabra produce eso y más tu palabra humanada. Que a través, Señor, de la enseñanza del día de hoy, puedan nuestras vidas ser desatadas, nuestros corazones, Padre Celestial, puedan entender y comprender cuán profundo es tu amor, cuán grande, Señor, es tu misericordia para con nosotros. Padre Celestial, permíteme enseñar el Evangelio de la gracia, para que a través de él nuestras vidas también sean desatadas, nuestras mentes y nuestros espíritus encuentren consolación. Gracias por Jesús el Mesías que restaura, que nos salva y que nos ayuda. Bajo el precioso poder de tu Espíritu Santo y en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, así le he intitulado al mensaje del día de hoy. Jesús el Mesías que restaura. Hemos dicho que esta conversación del Señor con la mujer samaritana tiene 4 relatos. Hay 4 relatos que aparecen allí con el Señor y esta mujer. Y ya hemos visto 3, y de hecho hicimos una serie de cada uno de ellos. Hemos visto 3 relatos y hoy llegamos al último relato. Y el último relato es acerca del Mesías. Ese es el punto fundamental en el cual llega a su clímax, llega a la cumbre, llega al propósito. De hecho, ese es el corazón de este relato de Juan, que finalmente ese hombre sin parecer ni hermosura era el Mesías esperado, era el Dios hecho hombre. Para los creyentes judíos, queridos hermanos, y para nosotros los cristianos, la palabra Mesías, lo que quiere decir eso es el ungido, es decir, aquel que iba a tener el Espíritu Santo dentro de él. Usted recordará que a todos los reyes en la antigüedad los ungían con aceite. Ese era el Mesías también, porque los ungían con aceite. Pero dentro de la teología de ellos, la esperanza que ellos tenían es que iba a venir alguna vez, iba a llegar un hombre a quien ese símbolo del aceite, que es el Espíritu Santo, iba a residir 100% en ese hombre. Claro, ellos en esa teología no entendían porque no sabían que Dios es 3 personas, como estuvimos viendo un poquito eso ahora 15 días. Ellos sabían que iba a llegar alguien que estaría 100% ungido y que este hombre, controlado por el Espíritu de Dios, iba a liberar a su pueblo para establecer un reino terrenal. Hasta ahí llega la teología y la información que tenían tanto judíos, como vemos acá, y samaritanos. Vemos que los samaritanos, ya hemos hablado de los samaritanos, hemos visto que son el remanente de las 10 tribus de Israel, ¿cierto? Y que ellos también guardaban esa esperanza.
En este versículo 25, fascinante por demás, donde dice la mujer, sé que viene el Mesías, parece que como que ella cortara la conversación. Atención, pareciera porque usted no se cansa de imaginar la cantidad de comentarios que uno tiene que leer cada vez que va a hacer una enseñanza. Por lo menos unos 20 hay que leerlo, para uno poder darse una idea del sentido. Y uno encuentra comentarios de todos los contextos, por decirlo de alguna manera. Pero hay algunos que realmente respeto profundamente, pero como que insisten en que la mujer trata de evadir el tema. Ella no está tratando de evadir el tema. Al contrario, Cristo la va llevando paulatinamente. Y como el Señor le ha dicho a ella, ustedes no saben a quién adoran, nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos. ¿Sabe cómo dice la versión? Lo más importante es el amor. En esa versión me fascina como esa versión engancha el versículo 24 con el versículo 25, cuando el Señor le ha dicho, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Esa versión dice, bueno, por lo menos sé que viene el Mesías, porque Cristo le ha dicho, ustedes no saben a quién adoran. No se puede, y por eso el sermón que dimos ahora, 15 días, necesitamos conocer al Dios verdadero para adorarlo. ¿Israel en este momento adora al Dios verdadero? No. Al Dios verdadero, hemos dicho, se adora en Jesucristo. El Dios verdadero ha dicho que el templo ahora es Jesucristo. El Dios verdadero ha dicho que no recibe absolutamente nada sino por medio de Jesús de Nazaret. Por eso cuando Martín Lutero en esa página gloriosa de nuestra historia, eso hay que enseñárselo a los niños en su devocional, queridos hermanos. ¿Qué hacemos? ¿Qué devocional le damos a los niños? Historia del cristianismo. Claro que sí, historia del cristianismo. Y hablarles de nuestros héroes. Así como a la nación de Israel le hablaban de Sansón, de Samuel, de Moisés, nosotros la iglesia no somos escasos, tenemos mega, super, hiperhéroes. Y uno de ellos se llama Martín Lutero, Juan Calvino, Juan Knox, Juan Hus, son los campeones, esos son Hebreos 11. Así en Hebreos 11 aparecen los paladines de Israel. Nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos los héroes de nuestra fe. John Knox. Hay que enseñarles todos estos hombres que dieron su vida. William Tyndale. Martín de Porras, San Martín de Porras. Pero es que se jugaba en otro equipo, pero estaba jugando en la misma liga. ¿Será católico romano? Bueno, juega en otro equipo, pero jugamos en la misma liga. ¿Cuántos colombianos conocen la historia de San Martín de Porras? Eso hay que enseñarlo, queridos hermanos, al margen de la denominación que tengamos nosotros. Entonces, eso es muy importante. Entonces, esta mujer engancha de una manera maravillosa y le dice, bueno, pues por lo menos sé que viene el Mesías. Sí, está bien. Entiendo que no estoy adorando al Dios verdadero, seguramente como usted está diciendo, pero algo sí sé, y es que cuando venga el Mesías, versículo 25, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo. Porque fueron muchos los falsos mesías que se presentaron en el tiempo del Señor Jesucristo. Durante el tiempo y antes del tiempo del Señor Jesús había una sensación de mesianismo. Así como en este momento hay una sensación de que Cristo puede venir en cualquier momento, hace 2000 años también había esa sensación. Los esenios se habían ido al desierto porque existía eso va a llegar el Mesías viene. Nosotros sabemos que el Señor viene pronto. Entonces, durante ese tiempo, mucha gente aprovechó, así como hoy también se aprovechan de la fe natural que hay en el corazón de nosotros los seres humanos y se abren luengas iglesias, luengos movimientos y explotan la fe de las personas, ¿cierto? Para propósitos personales y materiales. Bueno, no significa eso que porque esa gente haga eso, en realidad no venga pronto el Señor o no haya esa sensación. Entonces, nosotros vemos, o quiero contarles que en ese contexto había mucha sensación, había esa sensación de que el Mesías venía. Por ejemplo, en el libro de Hechos, Simón el Mago, libro de Hechos,
Simón el mago se presentó otra vez en Samaria. No olvidemos que está hablando el Señor Jesús con una samaritana. Yo nomás traje una perla samaritana, no más ejemplos. Traje nomás el ejemplo en Samaria. Porque allá se presentó uno y que decía que era muy grande y tuvo una muchedumbre de seguidores. Está en Hechos 8:9. Dice Hechos 8:9. Ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente. ¿De dónde? De Samaria. O sea, los samaritanos estaban siendo ultrajados, estafados en su fe, perdóneme la expresión, por este sinvergüenza. Así como mucha gente que va al indio amazónico, que va a un lugar donde le dan disque profecía para la semana, eso no es bíblico, queridos hermanos. De ninguna manera, en modo alguno. Y traje una perla también engastada dentro de lo que es Samaria. Y esta gente estaba, y por eso cuando la samaritana va y le comenta a sus compatriotas, a sus conciudadanos, esta gente tenía también ese ánimo, ese espíritu de que en cualquier momento llegaba el Mesías. Flavio Josefo, vea hasta dónde tiene uno que ir a leer. Flavio Josefo es un historiador maravilloso, no fue cristiano, de la iglesia. Yo les animo a que lean sus libros. Y es maravilloso este tipo, porque este tipo cuenta la historia del Antiguo Testamento y parte del tiempo de la iglesia, pero obviamente como él era un historiador romano, lo hace él netamente con una lente histórica, académica, solo así. Flavio Josefo no lo hace con el espíritu histórico de Lucas, del doctor Lucas, que Lucas lo hace, ¿cierto? Era un historiador Lucas, y a la vez también de profesión era médico, pero de vocación era historiador. Porque de alguna manera Lucas, un antioqueño, un hombre nació en Antioquía, este hombre heleno, no, de Antioquía no, murió en Antioquía, él era griego, ese hombre era griego, no era judío, era griego. Este hombre llegó a ser convertido en una de las campañas del apóstol Pablo, según nos cuenta el libro de Hechos. Lucas fue ganado. No estaba dentro del círculo íntimo de Pablo, pero era un hombre que estaba muy cerca a Pablo. Así que esa película que anda por ahí, de Pablo, donde se ve a Lucas muy cerca a Pablo, no fue así. Había hombres mucho más cerca a Pablo. No quiero decir esto, ni quiero bajarle la caña a Lucas, ni más faltaba. Qué bendición ese hombre. Al contrario, esto realza la humildad de Lucas, la capacidad intelectual de este hombre, porque era un hombre muy preparado. Pero este hombre sí fue ganado para la fe cristiana. Y desde la óptica, ¿cierto?, cristiana, él da Hechos, escribe Lucas y escribe Hechos de los apóstoles a un hombre llamado Teófilo. Pero Flavio Josefo fue un historiador que era judío, de ascendencia judía, pero de nacionalidad romana. Un hombre muy rico, Flavio Josefo. Entonces usted, por ejemplo, puede leer a Séneca. Séneca hace alusiones del Señor Jesús. Plinio el joven hace alusiones del Señor Jesús. Y Flavio Josefo hace alusiones, o sea, para mostrar que desde el punto de vista netamente histórico, académico, se puede demostrar la existencia de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y Flavio Josefo cuenta esto, mira, dice que el mismo Pilato aplastó una rebelión ahí mismo en Samaria por causa de un falso Mesías. ¿Me están siguiendo, queridos hermanos? Que quiera tengan los libros de Flavio Josefo, puede ir a Antigüedad, eso está en Antigüedades, capítulo 18, versículo 4, capítulo 18, 4:1, ahí está en Flavio Josefo. Ahí en CLC, dirán que estoy promocionando una librería. Están varios libros de manera muy sucinta, súper. Solamente no tienes que leerte los 17 tomos, sino que en un libro, un hombre llamado Pfeiffer ha sacado todo lo esencial de las historias de Flavio Josefo. Entonces, queridos hermanos, esto lo traje, repito, para mostrar que los samaritanos también vivían con la expectativa de que en cualquier momento llegaría. Amén. Eso es lo que ella le contesta. Yo sé que en cualquier momento va a llegar el Mesías. Por lo menos eso sí sé. No olvidemos que Cristo está hablando con ¿quién? Con una mujer que, ¿cierto? Una mujer
pues como estamos viendo, nada que ver intelectual o alguna cosa. No, no. Una mujer muy humilde. Y ahorita vamos a ver cómo incluso los apóstoles se chocan cuando ven al Señor Jesucristo hablándole a ella. Entonces el verdadero Mesías, ahora sí en el versículo 26, se manifiesta a la samaritana. Es maravilloso. Versículo 26, 4:26. Si usted le gusta como a mí hacer cuadritos y cosas por el estilo, ese sería un bonito cuadro. Ese soy yo y ponerlo ahí en la entrada de la puerta. ¿Cierto? Dice el Señor, ese soy yo, el que habla contigo. Le digo, mira, yo pienso mucho en ese texto. Yo quiero pedirle a Cristo este momento en el cielo. Yo quiero ver el rostro de ella. ¿Cómo sería ver esa mujer? ¿Usted alguna vez ha pensado, como dice nuestro himno, que hace tiempo no cantamos acá? En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en plena gloria mi alma le contemplará. En presencia estar de Cristo, ver el rostro que por mí quiso morir. ¿Se puede imaginar esa mujer ver ese rostro? Ver a Jesús de Nazaret. Hasta los ángeles del cielo dejaron el cielo para venir acá. La Biblia dice en Isaías que se le llamará admirable. Admirable es digno de ser mirado, de ser observado. Y no es ese Jesús andrógino, afeminado, del arte. No, no. Es un hombre con los rasgos de su mamá. Es un hombre con cara de palestino, porque él era palestino, qué pena. Ese hombre, Jesús de Nazaret, le dice a ella, ese soy yo. ¿Puedes creerlo? Eso es para alquilar balcones y verlo. Observarlo, ver la transfiguración de esa mujer, de ese corazón, de esa alma, de esa vida. Porque yo recuerdo en el momento que a mí me compartieron de Cristo, lo que ese hombre hizo en mi corazón, cuando llegó ese convencimiento de que era Dios, de que entró en mi vida. Y ese odio, ese resentimiento con el que yo vivía. Cuando Él llegó y transformó todo en mí. Cuando el Espíritu Santo me dio el convencimiento de que en efecto Jesús de Nazaret es Dios. Y que se ha presentado como un humilde campesino, rodeado de ropa de pobre. 33 años como un pobre. En esta semana el Señor me ministró mucho con eso. Me dijo, ¿cuál es el problema con el contexto social, Ovidio? ¿Porque son pobres? Yo fui pobre, pobre absoluto. Quiero que sepas que tu pobreza solamente va por 57 años. La pobreza nuestra aquí en este país y en este mundo será la vida que tengamos, hermanos. No peleemos por eso, no vamos a ser eternamente pobres. Cristo se despojó, fue pobre durante su existencia. Y si usted siente o no entiende lo que estoy diciendo, le animo entonces a enfocarlo de otra manera. Lo que usted vive y yo viva en este momento solamente durará el tiempo que esté nuestra existencia en esta tierra. Nosotros somos inmensamente millonarios. Por eso dice el apóstol Pablo, Él se despojó, se empobreció para hacernos a nosotros millonarios. Él se entristeció para hacernos a nosotros felices. Por eso la Biblia dice, ¡ay de los que tienen bienes en esta tierra! Porque han tenido una dispensación de la cual también serán tratados. Mire, si no hubieran pobres en la tierra, qué difícil sería aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Mucho más difícil sería. Piense usted cuántas veces hemos tenido un carro, o posiciones, o economía. Qué difícil. Yo a veces me acerco a personas que tienen desde la perspectiva humana bienes, plata. ¿Cómo les cuesta ser humildes? ¿Cómo les cuesta saludar a ese señor que lava la entrada de su edificio? No les tiende la mano.
¿Cómo le cuesta hablar con la señora, la empleada del servicio, que desde que lo ve a uno es, buenos días, doctora, buenos días, doctor? Pero así no era Jesucristo. Mire, la transformación del apóstol Pablo es una de las cosas que mejor nos puede trabajar en el corazón para una persona que está luchando, y todo lo hacemos con el orgullo, con el despojo. Queridos hermanos, esto es impresionante. Recordemos que en el versículo 9, cuando ella lo ve, ella en el versículo 9, cuando lo vio sentada, dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí? ¿Cierto? Que soy samaritana. Mira el crescendo de la revelación. Yo me acuerdo cuando me lo presentaban, cuando a Jesús me lo presentaban. Yo apenas decía, no quiero repetirlo, era una blasfemia de lo que yo decía. En el versículo 9 ella lo ve como un judío. Aquí en el versículo 24 lo ve como un profeta. El versículo 24 dice, cuando el Señor le ha revelado a ella el estado de su corazón con su marido, ella le dice, creo, dice nuestros antepasados, pero ustedes dicen, versículo 19, qué pena, 4:19, Juan 4:19. Señor, dice esta versión, Señor, me estoy dando cuenta de que tú eres. Entonces primero lo vio en el versículo 9 como ¿qué? Como un judío. De hecho, el acento de Cristo, ¿cómo era? Pues el de un judío, no era el de un palestino o el de uno de Samaria. Aunque hablaban el mismo lenguaje, ambos hablaban, ¿qué idioma hablaban los dos? No hablaban hebreo, hablaban arameo. Pero tranquilo, no es una pregunta fácil. Hablaban arameo, el hebreo se dejó de hablar después del exilio. Un pequeño paréntesis para educar. El hebreo se dejó de hablar después del exilio. De allí que el sacerdote Esdras y todos los que regresaron del exilio tuvieron que trasladar o traducir la Biblia que estaba en hebreo a arameo. Esa es una de las razones. Ellos dejaron, ese idioma lo llamaron ya sagrado. No volvieron a tocar ese idioma. Bueno, entonces el Señor hablaba arameo, el Señor no hablaba griego. Que los evangelios aparecen en griego, está bien, pero no hablaba el griego. Él hablaba en arameo. Bueno, dicho esto, sigamos adelante. Entonces, ella lo ve como un judío, lo ve como un profeta, pero ¿qué pasa con eso? De pronto a usted le ha pasado lo mismo. A usted que ha leído, como me pasaba a mí, en enciclopedias sobre Jesús, y uno lo tenía catalogado en el libro de religiones, ¿cierto? Pero eso no lo salva. El que usted sepa que Jesucristo es un gran maestro no lo salva. Cuando empezamos a interesarnos por la Gnosis, entonces tenían al Señor Jesucristo, es un gran maestro, fue un gran maestro, eso no te salva. Ni siquiera lo que le pasa al Islam hoy en día. El Islam enseña que Jesucristo en su Corán, enseña que Jesucristo es un profeta. Eso no te salva. Eso no nos salva. Eso no es suficiente para nosotros, ni siquiera como cristianos, para ser restaurados ya como cristianos. No nos salva. Necesitamos algo más del Señor Jesucristo. Necesitamos reconocerlo como el Mesías, el Salvador del mundo. Eso sí salva. No solamente que lo asientas de manera intelectual, sino que lo experimentes de manera real. Haya, pues, en ustedes la actitud mental que hay en Jesucristo, el cual, siendo Dios por naturaleza, no estimó, sino que se despojó. Nosotros tenemos que como cristianos hacer lo mismo. Irnos despojando de esas cosas. Esta semana colocaba un devocional en el cual yo les animaba a los de allí del grupo, mire su equipaje. Allá no se puede pagar sobre cupo. Saco mis dólares, mi Visa y mi tarjeta Visa. Ay, perdón. Ay. Se cayó. Bueno, gracias. Gracias, querido hermano. Para todo lo demás existe ¿qué? Mastercard.
Es lo que dice el eslogan de ese comercial, ¿no? Bueno, para el sobrecupo para el cielo, ¿qué es lo único que te puedes llevar de la tierra? ¿Qué? Tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu mamá, tu papá. Por eso es que el Señor le dice, necio, esta noche el infarto no te va a avisar. Porque el tipo dijo, alma mía, ya te has preparado para la vejez. Tengo la mesada pensional más alta. Ahora sí, a comprar esa finquita y a descansar y a deleitarme. Y el Señor le dice, esta noche te mando el infarto. Eso lo dice Cristo, no yo. El rico necio, podríamos llamar a esa parábola, el rico necio o cuando el infarto no avisa. Póngale este titular. Dice el Señor, así es todo aquel que es rico para con los hombres, pero no para conmigo. Entonces yo no puedo, no, tengo sobrecupo, paguemos. No, al cielo llegamos desnudos, hebreos. Así que si el Señor nos ha dado lo que nos ha dado, démosle gracias al Señor, administrémoslo con sabiduría. Hablaba yo con un hermano, ¿cuál es el propósito de querer tener más dinero? Una vejez en paz. No. Para el inconverso sí, para usted no. ¿Para qué eso dio? Para ver a mi hermano si le puedo ayudar más. Si puedo ofrendar mejor en la iglesia. Si puedo apoyar ministerios. Eso es mayor dinero. ¿Por qué? Porque es la única manera como nos enriquecemos en el cielo. Queridos hermanos, hay muchas personas, repito, que ven al Señor Jesús como un gran maestro, como un iniciado, como un profeta. Pero eso no te salva. Esas personas necesitan reconocerlo y aceptarlo como el Mesías, como el Kyrios, como el Señor, como el Salvador. Mire cómo el apóstol Pablo lo dice en Romanos 10, 9 al 11. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo, a reconocer a Jesucristo. Dice, Romanos, ¿qué dije? 10, 9. Dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Dios, el Señor, el Adonai, y yo soy, que si lo confiesas y crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvado. 10, porque con el corazón se cree para ser justificado. No necesitamos más dinero, no necesitamos que se nos vaya la diabetes. De algo nos vamos a morir. Un poco más de ejercicio de pronto nos garantiza unos meses más de vida, pero finalmente vamos a morir. Queridos hermanos, la palabra del Señor es clara, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Eso es lo que necesitamos todos. ¿Sabe qué es lo que necesita tu relación como padre y como hijo? Ser justificado y entendido. ¿Sabe qué es lo que necesitan nuestras relaciones con nuestros jefes, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, en todas nuestras relaciones? ¿Sabe qué es lo que necesita, lo más urgente que necesita tu cónyuge? Que tú lo entiendas y lo justifiques. Pero ¿cómo lo voy a justificar si es un sinvergüenza que me engañó? Entiéndelo y justifícalo. Vea lo que está hablando con esta mujer. Porque estamos hablando de una mujer que había sido usada y estaba viviendo con un hombre que era casado. Eso ya lo vimos. Ese hombre era casado, estaba con otra, por eso fue que no se había casado ya con ella. Miren la situación particular. Esto no son caricaturas, ni esto es un remedio de la realidad, está en la realidad. Y eso es un retrato de lo que vivimos diariamente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque es la doctora que tiene 4 PhDs, tiene dinero y puede comprar. Este hombre ya no me gusta, como a la carta. Y cuando digo como a la carta no me estoy refiriendo a la comida natural, sino tengo amores por aquí, por allí, por allí, por allí. Y los hombres, en cambio, con los hombres, porque ya no les gustan las mujeres. Hay nuevas sensaciones, eso que dice Pablo. Porque cuando uno ve Romanos 1, uno se escandaliza. Dejaron el uso natural de las mujeres, ¿cierto? Mujer con mujer se pusieron y hombres con hombres. Qué hombres tan pervertidos, ¿no? Y hoy, si es exactamente lo mismo.
Y la gente sale a votar para que esas filosofías y esas políticas se posicionen dentro de nuestro sistema legal. Entonces no digamos que son cosas diferentes. ¿Sabe usted cuántos recuerdan aquí la parábola del publicano y del fariseo? Levanten la mano los que recuerdan esa parábola. El publicano y el fariseo. Muy poquitos. Voy a tener entonces que predicarla. ¿Sabe usted una cosa? ¿Qué pasó ahí rápidamente para los que no conocen? El Señor Jesucristo hace en su parábola, que no queremos que sea parábola, hace subir a dos hombres a orar a Jerusalén. Y dice que el uno era fariseo, no hombre, era un religioso, era un tipo con perfume, ¿no? Y un recaudador de impuestos que no los dejaba ni siquiera llegar al umbral del templo. Y la oración del fariseo era tremenda, buenísima era. Dice Cristo, advierte de primera mano el Señor y dice, oraba consigo mismo, porque yo no las he escuchado. Oraba consigo mismo y decía, Dios, te agradezco que no soy como los demás hombres, adúlteros, afeminados, ladrones, estafadores. ¿Cierto? Los que hemos leído esta parábola. Ni siquiera como este que está aquí. ¿Sabe? Y dice que el recaudador de impuestos oraba de manera asustada, temerosa, pensando en eso porque él nunca lo habían dejado, porque no podía entrar al templo. Él nunca había podido ver eso que llamaban allá adentro el lugar de la propiciación, donde echaban la sangre de los animalitos. Él solamente se imaginaría cómo sería el arca allá y decía, Señor, por esa laminilla, por eso que está allá, sé propicio a mí, por eso que dicen que hay allá, porque no tenía instrucción en la ley. ¿Saben una cosa, queridos hermanos? Nos gusta esa parábola, ¿verdad? Si usted se la aplica, ¿usted cuál de los dos es? ¿Quiere que le diga una cosa, hermano? Lo más, y se lo digo ya con casi 25 años y con más de 20 de pastoreo, lo más terrible que yo veo en los cristianos es que nos volvemos así. Y no tenemos gracia ni misericordia para con el que cae. Se nos olvida de dónde nos sacó Cristo. Se nos olvida que de las ollas donde estábamos, de los lugares y de las relaciones maritales en que estábamos. Y ahora como cristianos somos, ahí sí no perdonamos a la otra persona que cayó, que viene a la iglesia. Eso nos pasa, porque sí, la parábola es hermosa y es maravillosa. Pero el punto es que cuando nosotros nos empezamos a volver cristianos, ya conocemos la verdad, caemos en eso mismo. Queridos hermanos, esto es impresionante lo que está ocurriendo con esta mujer. Y dice en el versículo 11 de Romanos 10:11, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. De manera, queridos, que si nosotros reconocemos o un familiar nuestro reconoce a Jesús como su maestro, es necesario que sea reconocido Él como Mesías, como Señor, que Él se revele. Mire que se le reveló a una humilde mujer. Lo que profetas y naciones y millones de seres humanos esperan para conocerlo, a una mujer, para muchos de 4 en conducta o de 3 en conducta. A una mujer despreciada, dañada, acabada, destrozada, humillada, y póngale todos los adjetivos calificativos que su merced quiera. ¿Sabe cómo dice en el original? En el original dice, yo soy el que te habla a ti. Piensa por un segundo que Cristo te dice eso a ti como hombre. Piensa en un segundo el día que te lo presentaron, donde te lo presentaron, en las condiciones. Yo haciendo esto me acordaba de tantas cosas, como me lo presentaron. Como esas personas habían orado tanto por mí, muchas amigas de mi esposa habían orado. Cuando de pronto el estudiante ora por su profesor en la universidad, como me pasaba a mí, con uno al quien yo espero encontrármelo en el cielo. Y yo decía, este hombre es candidato. Para mí todo el mundo es candidato, por supuesto, pero hay personas que uno dice, si entendieran esto. Mira lo que le dice él en el original, yo soy el que te habla a ti.
Piensa las pupilas oscuras de esa mujer en las pupilas oscuras de Jesús. Piensa por un momento la genuflexión que va a hacer esa mujer, que lo vamos a leer. Esa mujer queda espantada. Si fuera yo, me empieza a temblar el labio superior, porque cuando estoy nervioso me tiembla este labio. Me gané la lotería. Queridos hermanos, aquí el Señor se está aplicando el santo nombre de Dios, el yo soy. De hecho, iba a hacer un sermón sobre eso, pero la serie más bien la haremos después. Yo soy. Ese que no lo puede contener, ese que Salomón dijo, oh Señor, este templo tan inmenso no te puede contener. Yo sé que esto no te contiene. Ese ser que dice el profeta Isaías que cuando hace su aparición, porque él no está en el cielo allá como es el arte medieval, que cuando hace su aparición en un lugar llamado lugar santísimo, los serafines hacen esto. Porque no es que estén en la presencia del Señor. Él habita en luz inaccesible. Ese no es el Dios de las marionetas ni el Dios que nosotros queremos construir allí sentado. Él hace apariciones y cuando Él hace su aparición, seres como los serafines, porque Él va a revelar algo, ocurren situaciones de esa naturaleza. Mire, a esa humilde mujer le dijo Él, yo soy. Y en otro lugar, también el Señor Jesús se declaró como el Mesías de manera tan explícita y tan sencilla como con esta mujer. ¿Dónde? Otra vez en Juan 9, le animo a que vaya a Juan 9 para que veamos. Mira las dos personas que el Señor Jesucristo le dijo de frente. Con él estás hablando. ¿Con quién es que quieres hablar? Con el dueño de la empresa. Usted no. Quiero hablar con el dueño de la empresa. Bueno, el dueño de la empresa soy yo. Mire lo maravilloso. Dice Juan 9, 35, 38, dice la ceguera espiritual. Jesús se enteró de que habían expulsado a aquel hombre y al encontrarlo le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Versículo 36. ¿Quién es, Señor? Dímelo para que crea en Él. Véalo. Pues ya lo estás viendo. Lo estás viendo, le contestó Jesús. El que está hablando contigo. Señor, declaró el hombre. Y postrándose lo adoró. Lo echaron del templo a ese hombre. Mire el contexto. Cristo había dicho, este hombre nació ciego para que yo me glorifique, y se glorificó ahí. Y lo echaron. ¿Qué dices tú? Le dijeron los fariseos. ¿Qué dices tú que te sanó? Según tú te sanó. ¿Qué dices tú de ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Y él dijo, yo creo que es un profeta. Hablarle a los decanos de la facultad sobre no sé qué. Piense la facultad que sea y decir, este sabe más que ustedes. Dice un profeta, no. Ese hombre es un mentiroso. ¿Y sabe qué contesta ese hombre que no tenía ni esto de formación en su escuela dominical? Porque no tenían la bendición como nosotros acá de tener escuela dominical. El hombre dice, pues si es un pecador, yo no sé. Nunca hemos sabido que Dios escucha a un pecador, ¿o sí? Está diciéndoles el ciego, el ex ciego. Yo lo único que sé de él es esto, que antes era ciego y ahora veo. Ese es el mejor mensaje de evangelismo. Después de un testimonio como esos que hace el Señor Jesucristo, ¿se descresta? ¿O es que usted cree que Dios no tiene sentimientos? ¿Dónde se metió esa teología? ¿O que Dios no llora o no sufre? Y viene donde ese hombre después de semejante testimonio. Ahí está el contexto. Jesús se enteró de que había sido expulsado aquel hombre. Y al encontrarlo le preguntó lo que acabamos de leer. ¿Crees en el Hijo del Hombre? Ya te ganaste el quinto.
Ya te ganaste el chance. Ahora quiero que te gane la loto. Ya te hice la sanidad física. ¿Quieres que te dé la sanidad espiritual? Sí. Y el Señor también se le declara y le dice, ese soy yo soy el Kyrios. Amén. Eso es impactante. Entonces, queridos hermanos, vemos que esta mujer no había tenido ninguna oportunidad de contemplar los milagros del Señor Jesucristo. ¿Y por qué digo esto? Porque los milagros que el Señor Jesucristo hacía tenía como fin demostrar que era el Mesías. Los milagros de Cristo no es para que estos falsos sanadores de hoy en día lo repitan. Eso es un error bíblico. El propósito, según el profeta Isaías, la notaría que demostraría que en efecto Jesús era el Mesías, era porque haría unos milagros impresionantes según Isaías. Entonces, esta mujer, dése cuenta, no había visto ningunos milagros. Esta mujer sirve de testimonio para la nación de Israel, para todas las mujeres y los hombres judíos hasta el día de hoy que no lo aceptan y lo reciben. Israel siempre da señales, señales, queremos ver señales, más señales, más señales. Esta mujer no necesitó de señales. Yo espero que usted tampoco necesite de señales. Porque la señal más grande que todos nosotros tenemos, ¿cuál es? Nuestra conversión. Ve y cuéntale eso a otra persona. Sí, antes éramos viciosos. Sí, antes éramos, sí, pero es que Él me perdonó. De hecho, en el epitafio de mi tumba, le he dicho a mi esposa, quiero que en el epitafio de mi tumba diga una palabra así, perdonado. Ese es el epitafio que yo quiero que aparezca allí. Perdonado, fui perdonado. No me interesa lo que digan mis ex amigos o mis ex compañeros, no me interesa. Me interesa la opinión de Jesucristo. Y queridos hermanos, esto es maravilloso, porque repito, los milagros eran el medio normal de convicción de su mesianismo. Pero vemos que la luz del evangelio brilló en el corazón de esta mujer de una manera profunda. Así como creo que ocurrió en su vida y en la mía. ¿Saben una cosa? Y perdóname que estoy hablando mucho de mí. Tal vez una de las cosas que a mí más me impedía llegar a cristianismo era ver que hacían señales de milagros y de sanidades en esos sitios donde yo pasaba y decía... Me acuerdo cuando vivía en Cali, vivía en un barrio llamado Villanueva. Y tenía que trabajar en otro que se llama Chapinero, entonces yo me iba caminando y pasaba por una iglesia de esas. Y gritaba el hombre desde allá, milagros, señales, maravillas. Queridos hermanos, esto es impresionante porque la luz del evangelio brilla en el corazón de esta mujer. Brilló más fuerte en su corazón que lo que brilló en sus ojos. Y hay gente que le pasa así, y estoy hablándole a mis hermanos que todavía estamos de este lado del cielo. Quieren servir al Señor, pero si el Señor les muestra la mano. Quieren servir al Señor, pero le sirven por la mano del Señor, no por el corazón del Señor. Sirven al Señor o quieren servir al Señor por lo que está servido en la mesa, no por el Señor de la mesa. No, así no son las cosas en el cristianismo, queridos hermanos. La mayor influencia que nosotros como líderes tenemos para ustedes es la motivación y la influencia de ver nuestras vidas, que no son perfectas. Pregúntenle a nuestros hijos y verá que no lo son. Pero no somos hipócritas religiosos. Es impactante porque esta mujer no necesitó ver. Gloria a Dios. ¿Usted necesitó ver un milagro para creer en Cristo? Si usted necesitó ver un milagro para creer en Cristo, bueno, bendito sea el Señor si su fe es verdadera. Pero usted lo que necesita es un encuentro face to face con Él. Sentarse y que haya una persona que se lo presente. Y luego que con delicadeza se pare de la conversación que usted y Cristo tienen y les diga, ahí los dejo, ya vengo. Los que han tomado consejería conmigo saben que es la primera sección. Mientras llena esta hojita, hable de estos punticos y hable con Él, ya los dejo ahí. Converse con Él. Y después vengo y me doy cuenta si hablaron o no hablaron. Entonces, hermanos queridos, con esto demostraba que estaba esta mujer más preparada para recibir
y creer en Jesús como el Cristo, que muchos que sí vieron y experimentaron sus milagros. Yo le doy gracias al Señor que yo no necesité de eso, hermanos. Y espero que tampoco su fe esté basada en eso. Y Pablo, cuando llegó a Corinto, dijo lo mismo. Se quejó con los corintios en el capítulo 2. Cuando yo llegué allí, yo no llegué con señales, maravillas, portentos, echando a todo el mundo para atrás. Lo que llegué fue con la predicación del evangelio, presentar a Jesucristo y su cruz. Y cuando yo les hablaba a ustedes de Jesucristo y su cruz, el Espíritu Santo estaba actuando en el corazón de ustedes con poder. Porque un milagro verdadero es que una persona como yo esté parado en un púlpito. Eso es un milagro. Eso es un milagro. Queridos hermanos y hermanas, esto muestra que el Señor se goza en manifestarse personalmente a los que lo buscan con un humilde y sincero deseo. Por eso nosotros no necesitamos de artilugios para llevar el evangelio. Sí, gloria a Dios por el ministerio de evangelismo y seguramente que utilizaremos algún método, pero no son los métodos. Es realmente conocer a Jesucristo. Es realmente presentárselo a Jesucristo. Qué gracia soberana la de un pecador salvado, porque esa es una conversión verdadera, genuina, honesta, honrada. Esa persona ha construido no solo su testimonio, sino su vida sobre la roca. Cuando vengan las tempestades de las pruebas, de las tribulaciones, de las enfermedades, porque vendrán. ¿Sabe qué va a pasar con su vida, con su testimonio? No caerás, porque estás fundado sobre la roca que es Jesucristo. Pero cuando estamos evangelizados sobre milagros, sobre dinero, sobre que me arregle este problema, cuando venga la primer tempestad, chao, se va, el destrozo es peor que antes de conocer al Señor. Porque lo conocían como Job, de oídas. Eran convencidos, pero no eran convertidos. Usted no puede encontrarse con el crucificado, usted no puede encontrarse con el resucitado y que su vida siga siendo lo mismo. Hermanos de Dios, no puede ser que una persona se encuentre con Jesucristo y siga siendo lo mismo. No ha sido nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, por el debido respeto lo digo. Y si no necesitas, como el ciego que curó el Señor en 2 tiempos, te dio la salvación, tienes que de rodillas pedirle la santificación. Si tú sigues viendo a los hombres como árboles, porque el Señor cuando hace el otro milagro con el ciego usa barro. ¿Pero sabe por qué usa barro? Hay 400 tratados sobre por qué Cristo usó el barro. Eso es pura mentira. La única razón es para mostrar que Él quiere mostrarnos que no necesita de métodos, que es Él, que no es la copa como leíamos ahorita. Es Él, Jesús, es Él, el Señor Jesús. Él es el que hace el milagro. Él es el Señor. Y a Él es a quien nosotros nos debemos. Y cuando el Señor le pone el barro en los ojos a este tipo, usa de fe, lo veremos, usa de fe, ve a bañarte así lo es. Ahí empieza a operar la fe, porque la salvación es por medio de la fe. Sin fe no es posible obtener la gracia de la salvación. Ve y te lavas al tanque de Siloé, todavía están allí, lo leí. Ese tanque todavía existe, ahí cerquita a Palestina. Y cuando viene el Señor le dice, ¿qué ves? ¿Sabe qué dijo que veía? Dijo, veo a los hombres como árboles. ¿Usted sigue viendo en su oficina a los hombres como árboles? ¿Seguimos viendo a nuestra familia como árboles que caerán, como dice la canción de Alberto Cortés? Como árboles que están listos para... No. ¿Sabe qué hace el Señor? Le da el segundo toque para que usted vea a los hombres como Dios los ve. ¿No le da pesar que su hijo se vaya al infierno, mi papá? Estamos orando por don Plutarco. Ay, gracias soberana que a un pecador salvo, cantábamos ahorita.
Miren los prejuicios históricos que tienen los apóstoles. Versículo 27, Juan 4:27. Dice, en esto llegaron ¿quiénes? Sus discípulos. Y sé que se sorprendieron de verlo hablando con una mujer, aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas? Impresionante, ¿no? Este versículo. Esto refuerza, queridos hermanos, todo lo que hasta aquí hemos dicho en cuanto a lo cultural, en cuanto a lo étnico, en cuanto a lo sexual y en cuanto a lo religioso que estaba el Señor derribando en esa conversación con esa mujer. Porque en la iglesia las mujeres no pueden orar, ni pueden enseñar. Y en la casa lo mismo. Oye, yo no estoy ya haciendo un llamado al feminismo. Creo que ya hay bastante feminismo. Creo que incluso la cosa ya se les está pasando de rosca. Ya están cayendo al otro extremo. Dios las perdone. Pero siempre ocurre lo mismo, queridos hermanos. Es impresionante porque los discípulos consideran al Señor como un rabí y pensaban que estaba actuando por debajo de su dignidad. ¿Sabían ustedes que los judíos no podían hablar con su propia esposa dentro de ese contexto cultural, andando por la calle? Hoy en día, en Qatar ya están un poquito más abiertos. Pero en Arabia y en Yelal, la capital, una mujer no puede ir a la par con su esposo ahí. Tiene que ir atrasito. ¿Cómo le parece? Esas religiones, ¿quién las manipula? Satanás. ¿Me está siguiendo, queridos hermanos? El que a la mujer se le diga hoy en día, no, es mentira, puede ser como Dios. Es la misma mentira que Satanás dijo en Génesis 3. Le dijo a la mujer, no, no es cierto, podrá ser como Dios, Eva. A la mujer hoy en día le dicen exactamente las mismas mentiras, solamente que ya el péndulo no está allá, sujeta, sumisa y humillada, sino en el otro lado. Desgraciada, desafortunada, con harto dinero, pero totalmente desnaturalizada de su rol como mujer. Usted no sabe qué es llegar a los 55 años, 60 años, 65 solo. Yo hablo con muchos hombres compañeros míos, le digo, hermano, todavía tienes 45 años. No, ya empiezo a sentir como deseo de estar con alguien. ¿Sabe qué dijo el Tino Asprilla cuando le preguntaron, nunca pensó en casarse? Y el Tino Asprilla dijo, no, estoy haciendo, lo dijo literalmente, estoy haciendo un capital para pagar una enfermera después de los 60 años. Hasta ese tipo, con esto de luz y oro que sea salvo, con esto de luz, sabe que necesita una compañera. Sabe que la vida no es para uno solo. Usted no puede graduar los frenos de su carro. Usted necesita una persona abajo y otro que la vida es para dos, no para uno. Usted necesita su riqueza gastársela con alguien. O usted necesita su pobreza disfrutarla con alguien. ¿Es verdad? Queridos hermanos, es impresionante esto, porque los discípulos vieron que el Señor Jesucristo estaba haciendo algo por debajo de ¿qué? Oiga, ¿y en esta iglesia las mujeres oran? Sí. Y en esta iglesia hay muchas mujeres que no usan el velo, sí. Queremos que lo usen porque ellas creen ante su Señor. Si están de acuerdo con su esposo, no. Pues no queremos hacer nada por religión, por obligación, porque toque hacerlo, no. Vuelvo y repito. Cuando uno trabaja para una empresa, ¿cuál es el agente motivador? Pues el salario, la bonificación. En una iglesia y en las entidades que son sin ánimo de lucro, ¿cuál es la motivación para que la gente haga las cosas? El poder de la influencia. Si nosotros no los podemos influenciar a ustedes con nuestra vida, no somos perfectos, ni con lo que hacemos y tratamos de caminar para que ustedes se den cuenta cómo es andar al lado de nosotros. Y corremos el riesgo constantemente. Yo le permito a hombres llegar a mi vida y corro el riesgo. Y me lastiman. Y duele.
Pero es el riesgo, porque lo hizo Jesús. Si Él no lo hubiera hecho, yo no lo hago. Corremos el riesgo. Mi esposa decía, todo menos que la iglesia se me meta a mi hogar. Hoy en día ella es la primera que mete a la gente al hogar. Pero porque lo entendió con los años. Ese es el llamado para todos nosotros, hermanos queridos. Y Cristo corrió ese riesgo y Cristo terminó crucificado. Es duro. Cuando dentro de la iglesia, escuchaba, me mandó una hermana hermosa, una mujer que ha sido miembro de esta iglesia, está en otra ciudad. Me mandó un testimonio de John MacArthur y me hizo llorar. Pero descansé por las heridas de ese hombre. Así pasa esto. O sea, el ver uno que otro sangra, que es pan partido, uno dice, oh Señor, cuánto me consuelas escuchando eso de ese hombre. No creí que yo era el único. No, es así. Sufrirás, serás manoseado, ultrajado, quita de aquí. Dice MacArthur que preparó 5 hombres dentro de su largo discurso y que un domingo le estaban preparando los 5 para sacarlo ya a la iglesia. Impresionante, esto es increíble. 4:28, mejor volvamos a nuestra samaritana que sí nos anima. Este versículo 28, 4:28, dice, ¿la mujer dejó qué? ¿Dejó su qué? Hermanos, qué cosa tan hermosa. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, me fascina, hermanos, porque llegamos a uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Me fascina ese versículo, me encanta leer ese versículo. La mujer dejó su cántaro de barro dejó a los pies del Señor, porque su cántaro espiritual, su corazón, había sido llenado por fin por el verdadero hombre, por el esposo ideal. Yo soy. El Mesías me está hablando a mí que mi religión me tiene por fuera. Tengo que venir a esta hora porque la sociedad y las mujeres no quieren reunirse conmigo. Y el Mesías me está diciendo que es el que tengo al frente. Yo soy el hombre verdadero. Por eso he tocado la historia de tus amores. Yo soy el amor de los amores tuyos. Yo soy el esposo ideal. Yo soy el que estás buscando. Yo soy el Mesías. ¿Se dan cuenta por qué se le revela a ella? Es impactante. Ella queda anonadada, deja su cántaro. Y hermanos queridos, al encontrar ella el verdadero hombre, y por eso nosotros cuando estamos dando consejería, hermana, no ame a su esposo porque es su esposo. Está bien, no lo ame por lo que es él, pero ámalo porque Jesús lo ama. No lo ames por él, ámalo por Jesús. No ames a tu esposa por ella, ámala por Jesús. Eso es lo que nos dice la Biblia. Perdonándose en unos a otros, como Dios nos perdonó en Cristo. No, Él no se merece tu sujeción o no se merece tu amor. Esa mujer no se merece tu amor. ¿No lo harías por mí? Querido hermano, eso es impresionante. Cristo había saciado su sed emocional y ahora está saciando su sed espiritual. La ha sanado primero en el alma para luego sanarla en el espíritu. Hermano, ¿cómo vamos a hacer un proceso de evangelismo y ser tan audaces de decir que tenemos un mejor método que esto? Si Él atendió primero a la persona. Atendió su necesidad. ¿Tú crees que el Señor se metió en la vida de ellas? Porque sí, no le tocó esa área porque esa área era delicada para ella. Luchaba, sufría, tenía un problema emocional. Ella estaba entregando su cuerpo porque quería conseguir amor. Como hacen muchas locas hoy en día. Que queriendo amor le dan sexo al noviecito. No le des sexo a un hombre si no es tu marido. Y los hombres pasa otro tanto. Fingimos amor para conseguir sexo. Esta mujer daba sexo para poder conseguir amor. Para poder estar con un hombre. Y ahí está, ahí tienes al hombre verdadero, ahí tienes al esposo ideal. Ahí el Señor le está saciando su parte emocional y ahora le está diciendo, pero ella, me doy cuenta que eres un profeta. Eso ya lo hablamos. Esa mujer queda sorprendida y agradada.
Nunca ningún hombre importante se había acercado a ella. Pues el que estaba allá le dijo: ¿usted sabe cuál es mi vida? De veras, si nos vamos a vivir. Bueno, no es lo que ocurre en las páginas sociales. No es lo que le pasa de pronto a tu amiga que todos los días se disfraza con pintalabios, con marbellín, con bonita sombra y con unas medias veladas, pero por dentro es una mujer que está destrozada, acabada, y lo mismo un hombre. Porque lo que vemos son máscaras. Pero Cristo, con amor, la confrontó, no le quitó la máscara, no le dijo: ¿te das cuenta lo farsante que eres? La dejó que descubriera por ella misma su proceso. Y luego le dijo: aquí estoy yo. Ese es el punto. Había sido, queridos hermanos, llenada por el amor de los amores, que en tanto lugar equivocado había ella estado buscando. Y es a Jesús, queridos hermanos, el Mesías, a quien tú también necesitas. Es a Él, porque eres el único que puede satisfacer tus necesidades emocionales, también como hombre, tus necesidades emocionales, tus necesidades espirituales, tus vacíos. Entonces imagina los vacíos que yo tenía en la relación con mi papá. Pero Isaías dice de él que él será llamado Padre Eterno. Sí, también es mi Señor y también es mi hermano mayor, pero es mi papá. En la parábola del hijo pródigo se ve como un papá hermoso, queridos hermanos, porque él sí nos puede llenar eso. Y mire la primer convertida de Samaria. Fascinante, la primer convertida fue una mujer. Dice el versículo 29, vengan a ver a un hombre que me ha dicho, todo lo que he hecho. Se dan cuenta que Juan acá fue muy discreto, como tiene uno que ser discreto, sobre todo cuando uno se entera en consejería de cosas de las demás personas. Como tiene uno que ser discreto. Juan fue muy discreto y solamente colocó los bosquejos de los puntos que hablaron, pero ella le dijo que Cristo le había dicho muchas cosas de su vida. Ya no le dio pena presentarse ante los hombres, ya no le dio vergüenza. Es maravilloso, queridos hermanos, porque Juan en su evangelio mantiene declarando constantemente que Jesús es Dios, y en este mismo punto donde vemos que la mujer ha puesto su fe en el Señor Jesús y se convierte al ir a proclamar a otros que ¿qué? Cuando dice, ¿no será este el Mesías? ¿Acaso no es lo que le decimos a las personas? Eso es lo que nosotros hacemos en evangelismo, en el trabajo, con nuestra familia. ¿Y usted qué se hizo, Ovidio? ¿Usted qué le pasó? Pues me encontré con un hombre llamado Jesús. ¿Ah, sí? Sí. Y ahí los deja. Ese es el llamado. Entonces es la primer convertida. Es interesante que ella dice que ella dice lo que el Señor le ha dicho. No le dice solamente sobre su parte marital, sino cuánto ha hecho. Y gracias, Juan, por no contar más intimidades. Creo que es suficiente. Gracias, Señor, porque tampoco contó muchas intimidades de David. Hermano, cuando usted dé el testimonio y queremos que den el testimonio, por favor, que su testimonio no sea hablando de lo malo que era usted. No, de eso no se trata. El testimonio se trata de hablar de lo bueno que es el Señor Jesús, de la gracia que Él ha usado con nosotros. Es de la gracia de lo que se habla. Por eso es que nosotros tratamos siempre de filtrar el testimonio que van a dar los hermanos acá. Se trata de Él, de quitar la copa de la mesa para que solamente Él se vea. Y claro, la primera evangelizada se convierte en la primera evangelista de Samaria, 4:30. Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. Quisiera seguir, pero tengo que parar. Fueron a ver a Jesús, porque hay que llegar a donde dice, después de que lo escucharon, de que la escucharon a ella, ¿y esta qué le pasó? Piense por un momento, así hay que hacer exégesis. La exégesis se hace así, para luego poder así hacer hermenéutica. La exégesis se hace así, hay que trasladarnos hasta allá. ¿Cómo olía? Piense usted esa mujer corriendo, dejó el cántaro. ¿Por qué dejó el cántaro? Seguramente porque pesaba mucho. Ella tenía urgentemente que dar un mensaje, no, esto me quita mucho el peso.
Cristo quiere que usted también deje su peso a los pies de Él y que vaya y proclame lo que Él ha hecho. ¿No te das cuenta que tu trabajo simplemente es una excusa? Es una excusa para hablar de Él, de contar cómo Él llenó mi cántaro y cómo está dispuesto a llenárselo a otro. Hermanos queridos del Señor, como dijo Spurgeon, he sido llamado a traer los hombres al Salvador, no a la salvación. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Hablarles del Salvador, llevarlos al Salvador. Entonces, recapitulando lo que hemos dicho hasta hoy, hermanos, vemos que el Señor Jesús habló con Nicodemo, ¿no? Y aquí hablamos mucho de Nicodemo, un volado en teología, ¿no? Habló con Nicodemo sobre la salvación. Imagínense a Nicodemo donde el Señor le hubiera revelado y le dicho, yo soy el Mesías, que era lo que él quería, ¿no? Habló con Nicodemo sobre la salvación, pero habló con la mujer samaritana sobre la adoración. Con esto vemos que Dios se revela a los que están dispuestos para Él. Esto es gracia, queridos hermanos. Esto es gracia abundante, porque con esta manifestación a la mujer samaritana, el Señor Jesús honró a una mujer pecadora que con seguridad era ignorada por muchos e incluso despreciada. Esta mujer, repito, no había presenciado ninguna señal milagrosa, que era la forma general como la gente cree en el Señor. Dios, repito, había iluminado el corazón de ella para salvación. No desde aspectos exteriores, no, esa salvación a veces es facilista, no es verdadera, son espurias. Por eso esta iglesia existe para eso, porque hay mucha gente convertida equivocadamente. Ella no fue convertida con recursos exteriores o con señales maravillosas, sino que brilló en el corazón de ella la revelación para el Mesías. Dejó su cántaro, lo cambió. Y a pesar de su vida, esta mujer estaba mejor preparada, estaba mejor dispuesta para creer en Jesús como su Mesías y como su Salvador personal. Esta mujer, queridos hermanos, no vino a la fe en Cristo de manera inmediata. Repito, necesitó un proceso de evangelismo, necesitó un diálogo, necesitó confrontación. Lo que hablamos con las Esther, en la consejería primero hay que hacer confrontación, luego orientación, para más tarde ministrar la gracia otorgada por el Señor Jesús. Eso es lo que se hace. El Señor Jesús fue paciente con ella. ¿Fue paciente o no fue paciente? Tremendamente paciente, a pesar de la forma como ella respondía de forma grosera, porque era altanera. Mírenle, verá que es altanera. Pero el Señor la vio como una candidata, a pesar de que todo el mundo la había visto como la... No, dicho, nadie la hubiera visto como candidata. Si nosotros la vemos en la calle, no, esta no. Esta está con uno y con otro. No, esta que va a recibir a Cristo. Lo que gusta es la rumba. Así hablamos. Esta le gusta la rumba. Queridos hermanos, esta mujer había sido dañada profundamente y el cirujano celestial tenía que pasar, porque así comenzó este relato. Jesús tenía que pasar por aquella región. El cirujano celestial, ¿con qué se solda? Las alas de las águilas. ¿Con qué se pegan las cáscaras de los huevos? Es imposible. El cirujano celestial sí lo puede hacer. Y vemos que por eso tenía que pasar, para sanar de manera absoluta y profunda las cadenas de este corazón hecho pedazos, para poder volver a amar. La idea del perdón es la mejor terapia del mundo, dijo alguien, porque la terapia apunta a dos frentes. Sana tanto al que perdona como al que recibe perdón. En la sanación hay dos que sanan, en el perdón hay dos que sanan. Cuando yo perdono, sano a dos, a ese y a mí. Mire la ventaja de ser perdonado y de perdonar. Solo Dios puede volver a juntar los pedazos rotos de un corazón hecho pedazos como el que vimos en esta mujer. Esa es la razón por la que debo volverme a Dios para pedirle ayuda y poder perdonar. Volverme a Dios en busca de ayuda no solo me capacita para perdonar y para sanar la enemistad,
sino también le da libertad a Dios para que Él me perdone y me sane. ¿Sabes por qué no puedes perdonar? ¿Sabes por qué no puedes perdonar? Porque realmente no has experimentado el perdón de Dios en tu vida. Cuando te cuesta perdonar, a pesar de que puedes ser cristiana, cristiano, pero Dios quiere que vayamos un paso más allá reconociendo al restaurador, a aquel, mire, cuando yo soy consciente de lo que Él me ha perdonado, yo no tengo nada que retenerle a otra persona. Porque volvemos otra vez a la parábola del publicano y del recaudador. Cuando yo digo, no, pero a este no lo perdono, ya pasé de ser el publicano, ya pasé a ser el fariseo. A creerme, soy mejor que este, ni como este soy. Duro. Y el Señor Jesucristo en el Padre Nuestro amarra el perdona, nuestro perdona a los demás. Perdona mis ofensas como yo estoy dispuesto a perdonar a los que me han ofendido. Escuche esta historia que cuenta el doctor John White. Es un doctor que tiene un libro maravilloso que se llama Las Máscaras de la Melancolía. Este hombre es un psicólogo cristiano y psiquiatra también, pero es creyente. Escuche lo que este hombre hace en su consultorio. Se trataba de un hombre soltero de una edad madura, con problemas mentales tenía este hombre y tenía problemas emocionales que no le permitían vivir la vida de forma normal. Dice White, el doctor White dice, después de tratar durante meses a un paciente, decidí interrogar sobre su relación con Dios. El hombre era un creyente nominal, con solo ideas vagas y confusas acerca del perdón de Dios. Dijo, tengo que enmendar primero algunas cosas, le dijo al doctor White. En otras palabras, ese hombre quería ganarse el derecho a ser perdonado por Dios de alguna manera. El doctor White le preguntó, ¿y quién es usted para sentir que debe añadirle algo a su lamentable miseria para merecer el gran don del perdón que Dios le ofrece? ¿Quién es usted? ¿Qué cree que va a hacer usted para descrestar a Dios y decir, no, sí, pobrecito, entonces le voy a dar el perdón? Porque así andan muchos cristianos en el mundo. No pueden experimentar el perdón de Dios. No, que yo fui muy mala, yo fui muy malo. No, pero mamita, es que Dios te perdonó. No, pues eso es un convencimiento que trae el Espíritu Santo. Y cuando White le dijo esto, ¿quién es usted para sentir que debe añadirle algo a su lamentable miseria? ¿Quién le ha dicho a usted que usted merece hacer algo para recibir el perdón de Dios? Estas palabras llevaron al hombre a una crisis espiritual. Comenzó a llorar y luego empezó a orar. La oración no era formal, sino más bien parecía un clamor infantil y decía, Dios, no lo sabía. En verdad lo siento, no tenía la intención de ofenderte, pero Dios, gracias por ofrecerme todo a cambio de nada. El doctor dice, el siguiente periodo de esta decisión fue dramático desde el punto de vista espiritual y médico. El hombre no necesitó tomar más medicamentos. Los informes diarios sobre su caso indicaban una notable mejoría, menos depresión, menos ansiedad, menos angustia, mayor ausencia de ansiedad. El doctor White dice, prácticamente nació de nuevo en el consultorio. Una vez que vio la gracia de Dios, que era totalmente gratuita, se convirtió en un humilde convertido. Eso fue, se sintió perdonado. Una fresca vitalidad lo invadió de salud y de bienestar. Ay, queridos hermanos, dos cosas de esta historia resaltan como pilares fundamentales. Primero, este hombre enfermo no quería aceptar el perdón de Dios. Así venga el domingo, diezme, ofrende y diga y tome la cena. Esa persona que no es capaz de perdonar es porque no ha aceptado el perdón de Dios. Porque no se siente en bancarrota espiritual. De allí que Cristo diga, bienaventurados los miserables en espíritu, los pobres en espíritu, los que reconocen su bancarrota espiritual, los que dicen, no soy digno ni siquiera de mirarte, Señor.
Esos son los pobres de espíritu. Y dentro del cristianismo hay mucho orgullo espiritual. Queridos hermanos, este hombre enfermo no quería aceptar el perdón de Dios a menos que sintiera que tenía suficientes méritos para recibirlo. ¿Sabe por qué ocurre eso? Porque cuando uno dice, ¿por qué no la perdonas? Porque ella no tiene los suficientes méritos para que yo la perdone. Porque ella vuelve y hace lo que me ofende. Méritos. Igual, ¿ve el paralelo? Cuando yo le exijo a Luz Joanis que para perdonarla es porque yo he dicho que yo no me he dado cuenta que Cristo me perdonó absolutamente en todo. Queridos, eso es negarse a recibir la gracia de Dios. Y segundo, este es el mensaje de esta enseñanza. Un apropiado reconocimiento y aceptación del Señor Jesús como el Mesías no solo salva nuestras almas, que es lo más fundamental, sino que también sana nuestras heridas emocionales y mentales. No puedes perdonar a otra persona, no has experimentado el perdón del Señor. No puedes testificar a otra persona, sabes que no tienes autoridad, no porque no sepas hablar, sino porque dices, aún no he tomado de esa agua. Cristo nos da en esta mañana, en esta tarde, la oportunidad de llenar nuestros cántaros con su Espíritu Santo. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Te bendecimos y te glorificamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, hermano. Finalmente